Bueno, muy buenos días, alumnos del tercero de secundaria. Vamos a ver el tema que nos compete del día de hoy. Vamos a ver un repaso, ya que la siguiente semana va a ser su primer examen parcial. Primero vamos a ver la unidad 1, que ese va a ser su examen. Entonces la unidad 1 está comprendida por 3 capítulos. Esos 3 capítulos van a entrar al examen parcial, que son la ciencia, su estudio, su método y su importancia. La biología y su campo de estudio, y la materia viva y sus características importantes. Quiero que tomen en cuenta solo esos 3 capítulos principalmente y lo que yo les voy a explicar. Primero vamos a ver la ciencia, su método y su importancia. ¿Qué es ciencia? Ciencia va a ser un conjunto de conocimientos sistematizados, organizados y demostrables que el hombre va a utilizar para poder explicar las causas de los diferentes fenómenos que van a ocurrir en nuestra sociedad o en nuestro planeta. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos resaltar en esto. Entonces, ¿qué es? Es un conjunto de conocimientos. ¿Ok? Es un conjunto de conocimientos que van a ayudarnos a explicar las causas de los fenómenos naturales. Solo quiero que se aprendan eso, por favor. Luego vamos a ver la clasificación de las ciencias. ¿En qué se clasifican? Se van a clasificar en 2. Uno que va a ser las ciencias reales o fácticas, que van a ser aquellas cuyos estudios van a partir de las observaciones. Entonces, ¿de qué parte? De las observaciones. Solo quiero que se acuerden esa palabra, las observaciones. ¿De qué? Hechos naturales. Para poder elaborar conocimientos. Entonces, como la ciencia elabora conocimientos, las ciencias reales o fácticas van a partir de las observaciones, o sea, de observar un fenómeno natural, digamos, cómo sale el arco iris. Entonces empiezan a observar primero, que primero cae la lluvia, luego aparece el sol y el reflejo de la luz en el agua hace que salga ese arco iris. Entonces, ese conocimiento va a ser una ciencia real o fáctica. Luego va a ser, la segunda clasificación va a ser la ciencia formal, ideal o abstracta. ¿A qué se refiere al abstracto? Entonces, esta ciencia va a nacer ya también de tu pensamiento, de tu razonamiento lógico. O sea, esas ideas, ese conocimiento solo va a estar en tu mente, no las vas a poder ver en la naturaleza. Como por ejemplo, las matemáticas no las vas a poder ver. Los números no vas a poder verlos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se aprenda? Que sale del razonamiento lógico, ¿ya? Y está en la mente. Ok, entonces, estas ciencias a su vez se van a dividir. Las ciencias reales o fácticas se van a dividir en puras y aplicadas. Las ciencias puras son las que solo van a ser el conocimiento. O sea, digamos, la biología va a ser el conocimiento, pero es un conocimiento amplio. Entonces, las ciencias aplicadas van a ser como, por ejemplo, la medicina. La medicina es una aplicación de todo ese conocimiento que tienes del cuerpo humano para poder hacer que no haya enfermedad o curar esas enfermedades. ¿Entienden? Entonces, se clasifican en 2, a su vez, en puras y aplicadas. Y estas ciencias formales se van a clasificar en naturales y en sociales. ¿Naturales a qué se refiere? Porque estas van a hacer el conocimiento o la ciencia que va a estudiar solo a lo referente a la naturaleza, como por ejemplo las matemáticas, la lógica, etc.
Y las sociales van a ser relacionadas con las interacciones del ser humano y el ser humano también, como por ejemplo la psicología, porque digamos comprender a una persona mediante la psicología es diferente, ¿no? Está en tu mente, porque es hablar de la mente de una persona. Entonces, a eso se refiere, sociales y naturales. ¿Ya? Acuérdense bien, por favor. Luego vamos a ver qué es el conocimiento. Pero antes les había dicho que tiene que también haber una importancia de la ciencia. Entonces la ciencia es importante para diferentes cosas, digamos, para elaborar vacunas, para saber mejorar la diversidad de las plantas, animales, etcétera, ¿no? Todo va a estar en su libro, por favor, complementen este repaso con su libro, pero quiero que sí o sí sepan lo que yo estoy explicando acá en las diapositivas. Entonces vamos a ver la definición del conocimiento. ¿Qué es? Va a ser un conjunto de nociones. Entonces lo subrayamos, conjunto de nociones, o sea, es lo que tú sabes. O es una información que tú vas a tener de algo, de un objeto, persona, cosa, de todo eso que va a estar en tu realidad. Entonces, es una noción de la realidad, ¿ya? Es un conjunto de nociones que están presentes en la realidad, ¿ok? Digamos, ponte un ejemplo. Conocimiento de, digamos, ¿sabes qué es una silla? Tú me dirás, pues sí. Y yo te pregunto ya, ¿cuál es tu noción de silla? A ver, dígame. Sí, muy bien. Una silla es un objeto de, ya sea de metal, de madera, si tiene forro, no tiene forro, pero se utiliza para que nosotros nos sentemos, ¿no? Entonces, eso es un conocimiento. ¿Okay? Es producto del análisis, de la observación, pero es un saber de algo de tu realidad. ¿Ya? Hay dos tipos de conocimientos que lo vamos a ver. Es uno, el conocimiento que es empírico, es cotidiano o práctico. Este va a ser obtenido a través de la experiencia. Entonces, es como decir que dices, ya, el conocimiento que has cotidiano es lo que tú has aprendido en tus experiencias vividas, digamos, digamos, has salido y no te has llevado, digamos, paraguas, pero empieza a llover, entonces te mojas. Entonces, lo que tú has adquirido en la experiencia de esa salida es que la lluvia moja. Entonces, ese va a ser un conocimiento empírico. Otro ejemplo, digamos, tú cuando eras pequeña, digamos, alguna vez te has acercado al fuego y por curiosidad te acercaste mucho y quemaba. Entonces eso es un conocimiento empírico. Entonces el fuego quema. Ese es porque tú te has acercado a eso y has aprendido que eso, de acuerdo a tu práctica en tu experiencia de la vida. ¿Okay? El otro conocimiento va a ser el científico. Este conocimiento se va a encontrar en los libros, en todos los libros que se han podido escribir hasta el momento. Entonces, este va a ser resultado del análisis y la reflexión. El anterior era de la experiencia, pero este es del análisis y de la reflexión. Entonces, este conocimiento va a estar en los libros. ¿Ok? Como por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que ya estás aprendiendo que el conocimiento o la teoría del conocimiento, entonces ese sería un conocimiento científico. O por ejemplo, si sabes o te empiezas a meter en la biología, vas a aprender qué es biología, sus ramas, etcétera. Luego vamos a ver el método científico. ¿Qué es el método científico? Entonces, vamos a ver que el método científico va a ser un proceso. ¿Ok? Es un proceso que va a hacer que nos va a explicar los diferentes
fenómenos. Entonces, es un proceso. ¿Qué es un proceso? Es una serie de pasos a seguir para poder explicar los diferentes fenómenos, para que nosotros podamos enunciar leyes que nos expliquen los fenómenos que van a aparecer en el mundo y nos permitan así obtener conocimientos. Entonces, nos va a ayudar a obtener conocimientos. Entonces, es un proceso que ayuda a explicar fenómenos y nos va a ayudar a enunciar leyes y obtener así los conocimientos. Vamos a ver sus pasos. Primero es la observación. La observación va a ser la primera etapa porque es como cuando la persona que va a analizar ese fenómeno natural o cualquier tipo de fenómeno va a hacer que va a encontrar un hecho o fenómeno interesante y tiene que examinar los hechos y fenómenos. Entonces, va a examinar los fenómenos, ¿ok? Entonces, la observación es la primera etapa. La segunda etapa es la hipótesis. Entonces, segunda etapa, esta es la primera etapa. La segunda etapa es la hipótesis, en el cual la persona va a plantearse una pregunta. Entonces va a formular la hipótesis. Aquí está, formula la hipótesis. Es como decir, va a responderse al porqué del fenómeno o por qué está pasando ese fenómeno. Entonces, luego, la experimentación va a ser la tercera etapa, en el cual la persona que va a realizar o va a estudiar ese fenómeno va a crearse un tipo de experimento del proceso de ese fenómeno o cómo es que está pasando el fenómeno. Digamos, vamos a hacer la lluvia, ¿ya? Entonces, tú observas que cuando llueve cuando se juntan las nubes. Entonces, se juntan las nubes, estas hacen que y caiga agua después, ¿no es cierto? Luego tú experimentas. Entonces, quieres crear esa lluvia. Lo que puedes hacer es hacer que el agua hierva en una olla y entonces después de eso caen las gotas cuando se enfrían. Entonces esa podría ser tu hipótesis, ¿no? Que cuando el calor aumenta y se empieza a evaporar el agua y luego esa agua juntada o acumulada en gas se enfría, cae lluvia. Esa podría ser tu experimentación. Y la conclusión es cuando tú dices que si la hipótesis es verdadera o no es verdadera. Entonces luego tú vas a explicar esa hipótesis y ese experimento. Y vas a poder decir que sí es posible eso o que si no es posible eso. ¿Entienden? Entonces acuérdense cuáles eran las etapas. Son 5 etapas. La quinta es cuando das tu explicación. Entonces, hay la observación, formulación de hipótesis, experimentación, conclusión y cuando generas leyes. ¿Ok? Luego vamos a ver qué es la biología. La biología va a surgir de 2 voces griegas en las cuales nos van a ayudar a que nosotros, por medio de estas palabras griegas, nosotros desarrollemos el concepto de biología. Entonces quiero que se acuerden de estos 2, que bio es vida, logos es estudio o tratado.
¿Ok? Entonces, bio, vida, estudio, tratado, es logos. Entonces, biología va a ser el estudio de la vida. Va a ser la ciencia que va a estudiar a todos los seres vivos. Lo que también quiero que se acuerden es quiénes dijeron por primera vez ese término o acuñaron el término. Quiero que se acuerden de estos nombres más que todo. Lamarck y Trevianos, ¿ya? Porque su nombre es largo, ¿no? Jean-Baptiste Lamarck, pero quiero que se acuerden de su apellido más que todo, que es Lamarck y Trevianos. Y el padre de la biología es Aristóteles. ¿Ok? Padre de la biología, Aristóteles. Luego vamos a ver las ramas de la biología. Primero lo vamos a dividir así, por el tipo del ser vivo que estudia y por la estructura o relación que él estudia. Van a ser 3 por el tipo que es un ser vivo que estudia. Uno que es la zoología, otro que es la botánica, otro que es la microbiología. Y acá en la estructura vamos a ver la ecología, bioquímica, etcétera. Lo vamos a explicar más adelante. Acá en la zoología va a haber diferentes ramas. Uno que es la malacología, que va a estudiar a los moluscos, la herpetología a los reptiles, la ornitología a las aves, la ictiología a los peces, la helmintología a los gusanos, la carcinología a los crustáceos, la mastozoología a los mamíferos, la aracnología a las arañas y la entomología a los insectos. La botánica va a estudiar a las plantas y estas se van a dividir en 2. Una que son las criptógamas, que no tienen ni flores ni frutos, y otra que son las fanerógamas con F de flores y frutos. Esos 2 tipos van a ser de plantas. Y la microbiología, que se van a dividir en bacteriología, que va a estudiar a las bacterias, la protozoología a los protozoarios, la virología a los virus y la micología a los hongos. Acá vamos a ver la ecología, que va a estudiar al medio ambiente y su relación con los seres vivos. La bioquímica va a estudiar a los compuestos químicos, ya sean moléculas, átomos, que van a estar dentro de los seres vivos. La citología va a estudiar a las células, la histología a los tejidos, la anatomía va a estudiar a la estructura o la composición de un ser vivo, la fisiología con F de función de los órganos, y la embriología va a estudiar a los embriones, que es desde su concepción hasta su nacimiento. La genética va a estudiar la herencia y los genes. La etología va a estudiar el comportamiento de los animales. La taxonomía va a estudiar la clasificación. Cuando te dice taxos, es clasificación. La biología molecular va a estudiar a los compuestos moleculares que van a estar dentro de los seres vivos. Y la evolución va a estudiar cómo ha pasado este ser vivo a través del tiempo, cómo ha ido cambiando. Y la biogeografía va a estudiar a cómo se encuentran los diferentes organismos o seres vivos en su medio ambiente. Luego vamos a ver qué es vida y ser vivo. Vida va a ser un estado particular en el cual va a estar caracterizado de diferentes procesos muy complejos que van a diferenciar de cuerpos inertes, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego, el ser vivo, entonces, vida es un estado particular, pero ser vivo es el cuerpo que va a estar organizado y complejo. Lo que quiero que se acuerden es esto. Estas van a ser sus características de un ser vivo, que nos van a ayudar a diferenciar de un cuerpo inerte o sin vida. Entonces, una es la organización compleja. Se refiere a la organización del cuerpo del ser vivo, que va a estar organizado en tejidos, células, órganos, diferentes sistemas, átomos, moléculas, etc.
Eso se va a referir a la organización compleja, a una organización del cuerpo. La reproducción, a su vez, va a ayudar a la supervivencia de la especie. Esto nos va a hacer que un ser vivo pueda dejar su descendencia y así que la especie de ese ser vivo no desaparezca. Luego tenemos el metabolismo, que va a ser el intercambio de materia y energía a través de cambios químicos entre diferentes moléculas. Ejemplos de metabolismo, por ejemplo, la respiración, la fotosíntesis, la digestión. Homeostasis, quiero que se acuerden, equilibrio del medio interno. Equilibrio del medio interno, acá le vamos a hacer flechitas para que no se olviden de dónde viene. Entonces, equilibrio del medio interno. Entonces, homeostasis, acuérdense de homo es igual. Entonces, cuando es igual, o estasis, acuérdense de estasis, estado quieto. Entonces, tiene que estar en equilibrio del medio. ¿Ok? Crecimiento va a ser ya también el aumento, ya sea del tamaño o del número de las células. ¿Ok? El aumento del tamaño va a ser hipertrofia y el número va a ser hiperplasia. ¿Ok? Y la irritabilidad va a ser una respuesta. Irritabilidad y adaptación son dos conceptos diferentes. La irritabilidad va a ser una respuesta al estímulo temporal. Ya lo vamos a subrayar así. Temporal. Y la adaptación con otro colorcito lo vamos a poner. Adaptación es un estímulo permanente. ¿Ok? Cuando es temporal, es irritabilidad, ya que el estímulo va a pasar, pero adaptación, el estímulo no va a pasar, va a seguir a través del tiempo y tú tienes que adaptarte, o sea, cambiar para que puedas sobrevivir. Ya, luego vamos a ver, para complementar, sobre la característica de reproducción. Entonces, lo que quiero que sepan es este cuadro. En este cuadro, hay dos tipos de reproducciones, una que es asexual y otra que es sexual. En la asexual va a ser con un solo progenitor, acuérdense, un solo progenitor. Y en la sexual, dos progenitores. En la asexual, sus descendientes son idénticos, acuérdense, porque puede venir así en el examen, digamos, les pongo así. Dígame cuál es la reproducción en la cual los hijos o descendientes son iguales o idénticos al progenitor. Ustedes responderán a reproducción asexual, pero en la sexual son parecidos, o sea, tienen similitudes, pero no son iguales, ya que hay variabilidad genética. ¿Entienden? Ya hay variabilidad genética, por eso son parecidos, pero no son iguales. Acuérdense, iguales con vocal, ¿ya? Vocal asexual, vocal I, idénticos. Acá, consonante sexual, consonante de parecidos, ¿ok? Así más fácil. No participan gametos, o sea, no hay gametos en la reproducción asexual. Y en la sexual, sí, con ese de sí gametos. Los gametos van a ser las células sexuales que se van a unir y van a dar origen al embrión. Acá vamos a ver ejemplos, las bacterias, levaduras, etcétera. Los hongos, helechos, esos van a ser de reproducción asexual, y los de reproducción sexual van a ser animales, plantas, etcétera, ¿no? Como las ballenas, la misma, los gatos, los mismos seres humanos nos vamos a reproducir por una reproducción sexual, ¿ya? Luego vamos a ver los niveles de organización, que este es el último tema que quiero que sí se lo aprendan bien. Acá
van a ser, los niveles de organización van a ser grados de complejidad. Creo que lo vamos a poner con otro color, no se nota. Grados de complejidad en que va a organizar la materia. ¿Ya? Va a ser, lo vamos a ver como un círculo acá. Primero va a ser el nivel subatómico, que son partículas más pequeñas que un átomo. O sea que el átomo va a ser subdividido, por eso es subatómico, va a ser subdividido en partículas. Esas partículas van a ser los protones, los neutrones y el electrón. Acuérdense, porque les puedo poner en el examen. Díganme ejemplos de nivel subatómico y ya saben. Protón, neutrón, electrón. ¿Ya? El nivel atómico va a estar formado por átomos. ¿Quiénes son estos átomos? Les presento los átomos. Van a ser los elementos químicos. Cualquier elemento químico que va a estar en la tabla periódica va a ser nivel atómico. Por ejemplo, el oxígeno, solo le pones O, el carbono C, el hidrógeno H, el sodio Na. Entonces, todos estos van a ser elementos químicos o también llamados átomos, ¿ya? Pero estos van a mantener sus propiedades, ¿ya? En cambio, acá estos no mantienen sus propiedades, porque si separas a un sodio, sus protones no van a cumplir las mismas funciones que el sodio, ¿entiende? No van a ser diferentes. El tercer nivel va a ser el nivel molecular. Van a resultar de la unión de varios átomos de los elementos químicos. Es como decir que este se suma y da por resultado este. Este se suma y da por resultado este. ¿Mediante qué? Mediante enlaces químicos, ¿ok? Se van a unir mediante enlaces químicos y van a dar origen a moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas o también llamadas biomoléculas. Las moléculas inorgánicas se llaman así porque no tienen enlace carbono-carbono y las biomoléculas tienen enlace carbono-carbono. Hemos visto que las inorgánicas pueden ser agua, sales minerales, los gases, etcétera, ¿no? Esos son inorgánicas. Pero las biomoléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, porque tienen enlaces carbono-carbono o están presentes también en los seres vivos. Por eso también se denomina biomoléculas, ¿ok? El cuarto nivel es el orgánulo. Estas moléculas se van a unir y van a dar origen a los orgánulos. Estas son estructuras celulares, o sea, no son células todavía, son estructuras celulares. Puede ser como, por ejemplo, la membrana plasmática, la pared celular, los ribosomas, el mismo, ¿cómo se dice? El núcleo, el nucleolo, etc. Esos van a cumplir una función concreta. Entonces, son los orgánulos. Acuérdense, los orgánulos o organelos. Acá son moléculas, ya sean inorgánicas, inorgánicas. Acá son los organelos dentro de la célula. Luego vamos a ver el nivel celular. Acá va a ser el primer nivel biótico al que pertenecen las células. La célula, les había dicho que es la unidad básica, ¿no?, que tiene vida. Es el primer nivel que tiene vida y forma estructura, o sea, está formada por estos orgánulos, o sea, los orgánulos como ribosomas, membrana, núcleo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, se juntan y dan a la célula, ¿ok?
Ejemplos de células, células animales, células vegetales, células, digamos, un adipocito, células del tejido nervioso, como neuronas, neuroglias, células del tejido conectivo, digamos, células del tejido óseo, como es el osteocito, osteoclasto, osteoplasto, etcétera. Ya tienen, por favor, ejemplos. Luego, vamos a ver el nivel de tejido. El nivel de tejido va a ser, ¿qué? Un conjunto de células, pero van a ser especializadas con una misma función y mismo origen. Mismo origen, misma función. Como por ejemplo, dame ejemplos de tejidos, te voy a poner en el examen. Tejido conectivo, tejido nervioso, tejido óseo, tejido conjuntivo, tejidos muscular, liso, muscular, estriado, etcétera. Tantos tipos de tejidos que hay. Nivel órgano o del órgano. Es el conjunto de ¿qué? De tejidos. Estos se van a agrupar para realizar una función específica. Función específica. ¿Ok? Luego, vamos a ver los órganos. A ver, dame ejemplos. El corazón, el cerebro, la misma piel es un órgano. Los huesos, el estómago, el hígado, el páncreas, esos son órganos. Luego viene el sistema, que es un conjunto de órganos semejantes formados por distintos tejidos que realizan una misma función. Acuérdense, misma función, o sea, desde acá, tienen misma función, ¿ya? Luego, ejemplos de sistemas, ¿ya? Acá son acá van a realizar estos dos van a ser semejantes, pero acá hay un error. En los sistemas van a ser con tejidos, no van a ser distintos, van a ser iguales, ¿ya? O de un mismo origen, así como este tejido. Van a ser del mismo origen, pero del aparato no van a ser de origen igual o de un mismo origen, pero van a realizar la misma función y ambos son un conjunto de órganos, ¿ok? Con una misma función. Sistema nervioso. Son de un mismo tejido, como decir, que es el tejido nervioso. Pero acá el aparato digestivo. El aparato digestivo está compuesto por diferentes tejidos. Hay un tejido, digamos, epitelial en el estómago, en los intestinos, pero en el hígado es diferente. ¿Entiende? Luego estos dos se van a juntar y van a dar al nivel organismo. Este es un ser vivo independiente, ya va a ser independiente. Este va a realizar o es capaz de realizar funciones vitales. Pueden ser y pluricelulares. Nosotros somos pluricelulares porque tenemos hartas células en nuestro organismo. Los unicelulares pueden ser las bacterias, los virus. Esos son organismos unicelulares, ¿ya? Tienen una célula, o sea, una célula, pero que son capaces de realizar estas funciones. Luego vamos a ver el nivel ecológico en gráfico. Acá ya habíamos visto esto, el nivel subatómico, atómico que era por átomos, moléculas que era la unión de átomos, órganos celulares, ribosomas, nucleolo, todo eso, ¿no? Nivel celular, que son las células. El nivel celular, que son tejidos, órganos, sistemas y el individuo, ¿no? Luego está la población, que son miembros de la misma especie. Acuérdense, lo voy a subrayar así bonito. Entonces, es una misma especie. Acuérdense. Misma especie,
mismo medio. Ya, están en el mismo lugar y son de la misma especie. Ya, acuérdense esos dos. Y la comunidad van a ser diferentes especies. Diferentes especies y en el mismo medio. Ya, acuérdense sí o sí esos dos. Diferentes especies es comunidad, misma especie, población. Luego, ecosistema va a ser una relación entre los factores bióticos, o sea, todos los seres vivos, factores bióticos, y los factores abióticos. ¿Ya? O también llamado biocenosis y biotopo. ¿Ok? Quiero que sí o sí se aprendan esto. Biocenosis más biotopo. Luego está la biosfera, que es la unión de todos los ecosistemas y es el planeta Tierra, que está interrelacionado con los diferentes tipos, ya sea abiótico con el componente biótico. Entonces, acá yo les voy a preguntar, acá, comunidad diré acá el ecosistema es igual a biocenosis más biotopo. Acuérdense de esos dos conceptos. Biocenosis es la comunidad y biotopo es el medio ambiente. Acuérdense de eso, puede entrar al examen, por favor. Acá igual, átomos, empieza desde átomos, pero también está un nivel subatómico, luego están moléculas, la célula, tejido, los órganos, sistema de órganos, luego está el individuo, acá empieza el nivel ecológico, que es la población, la comunidad, que era el ecosistema, biocenosis más biotopo. Entonces, biocenosis más biotopo, ¿ok? Y luego está la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas. Luego acá quiero que vean. Hay niveles abióticos, que es sin vida, y hay niveles bióticos, que es con vida, ¿ya? El nivel abiótico va a estar hasta los orgánulos, que están desde las partículas subatómicas, átomos, moléculas, macromoléculas, orgánulos, hasta los orgánulos. Y el nivel biótico está desde las células hasta la ecosfera o biosfera, ¿ok? Y eso es todo, por favor, nos vemos a la siguiente clase. Estudien, que la siguiente clase va a ser su examen parcial. Estudien hasta acá, solo la primera unidad, son 3 capítulos, por favor. Quiero ver buenas notas. Nos vemos en la siguiente clase.